Mateo capítulo 26, desde el verso número 40 vamos a abrirlo. Perdón, desde el verso número 36. ¿Tiene su Biblia ahí? Dice el texto, para que pueda tener su Biblia ahí. Después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco y se inclinó con el rostro hacia el suelo y comenzó a orar. Y él decía: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar este trago amargo. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Regresó después a sus seguidores y los encontró durmiendo. Le dijo Pedro: ¿no pudieron estar despiertos conmigo por una hora? Quédense despiertos y oren pidiendo fuerzas para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar. Espero que les haya ido bien esta semana con su lectura bíblica, con su devocional. Recuerde que devocional es cuando usted estudia la Biblia solito. ¿Tiene una Biblia? Necesita una Biblia para estudiar. Cómprese una Biblia así de papel para poder estudiar. En las Biblias digitales no hay cómo estudiar, pero en la Biblia de papel necesita estudiar y necesita escribir. Así es que para empezar, los que tienen Biblia de papel, señale en su Biblia, espero que todos tengan, no sé qué versión tienen, probablemente quizá la Reina Valera. Señale en el verso número 40. No, en el verso 43. Verso 43 dice: una vez más se fue y los halló durmiendo. Señale ahí la palabra durmiendo. Hola. ¿Cuántos les gusta dormir? ¿Sí? ¿Todos duermen 8 horas por lo menos? 10. 10 horas. Muy bien. ¿Cuál es la medicina para dormir 10 horas? Y el verso 45 dice: luego volvió con sus discípulos y les dijo: sigan durmiendo. Señale otra vez en el 45, durmiendo. En el texto bíblico que acabamos de leer, encontramos una experiencia del Señor Jesús, en donde enfáticamente Él se encuentra en angustia por lo que iba a venir. Y cuando Él estaba en angustia, estaba buscando apoyo de los discípulos suyos. Y les pidió que por favor oren por Él. Es más, les dijo: acompáñenme, yo voy a estar acá. Se fue a un ladito en el huerto y Él comenzó a orar. Y cuando Él regresa, sorpresa, sus compañeros de oración, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Imagínense la gran emoción que sintió Jesús cuando se encontró con sus compañeros de intercesión. Los acompañantes estaban durmiendo. ¿Por qué se ponen a dormir? Bueno, realmente el texto no dice enfáticamente por qué se ponen a dormir, solamente refleja una debilidad en su carácter, y es que ellos no pudieron acompañarle porque no estaban acostumbrados a orar. Y en Lucas, en el libro de Lucas, menciona y dice que ellos estaban tan tristes por lo que Jesús estaba pasando que se pusieron a dormir. Y muchos de nosotros pasamos esa experiencia, ¿no es cierto? Cuando hay tristeza, angustia, cuando hay nada que hacer, no encontramos respuesta, en vez de accionar y de ponernos manos a la obra, nos da tristeza y nos metemos a la cama, acurrucamos, no queremos levantarnos de ahí.
y esperamos que la tormenta pase y no podemos y no somos capaces de ponernos sobre nuestros pies, levantarnos y hacer lo que hay que hacer. Y es que este hábito de poder orar es una cosa que no surge de la noche a la mañana. Este hábito de buscar la voluntad de Dios no surge de la noche a la mañana, tiene que ser creado intencionalmente. Así que en primer lugar debe ser puesto lo primero, y siempre primero es lo primero. Así que esta mañana quiero desafiar a que pongamos lo primero es lo primero. Primero debemos poner el contacto con el Señor. ¿A qué dedica la primera hora de la mañana usted? ¿Qué es lo que hace en esa en la primera hora de la mañana? Pensemos. El lunes, el martes, el miércoles. ¿A qué dedica la primera hora de la mañana? Algunos podrán decir, y habrá pues mañana. La primera hora, sí saldrá el sol, sí sale el sol, tempranito. ¿Qué es lo que hace la primera hora de la mañana? Los discípulos se encontraron con la novedad de que en el momento de la prueba, es decir, cuando estaba tomando el examen y ellos ya debían haber practicado la oración, estuvieron impotentes, la tristeza les abandonó, les dominó, y el Señor Jesús se encuentra sin apoyo. Él necesitaba mucho apoyo en este tiempo, no por miedo de lo que iba a venir, sino más bien por los pensamientos que estaban viniendo alrededor. Tenía tanta presión que comenzó a sudar gotas de sangre. Eso se llama estrés. Estaba con tanto estrés que comenzó a sudar gotas de sangre. Y él sabía que iba al Calvario, sabía que iba a morir, sabía que iba a llevar el pecado de todos, y todo eso era un gran peso en su corazón. Y sus discípulos estaban listos para apoyarle, pero no pudieron acompañarle una hora. Y es que ellos, junto con nosotros también, esta mañana necesitamos mejorar este compromiso de nuestra búsqueda de Dios, nuestro primer lugar, y lo primero que tenemos que hacer, porque somos llamados para eso, es aprender a poner a Dios en primer lugar. Y la evidencia está en nuestra primera hora del día. ¿Cómo usamos nuestra primera hora del día? ¿La entregamos al Señor? Es decir, ¿la dedicamos para orar, para leer la Biblia, para estudiar? ¿Preparamos nuestro día para que durante el día esté guiado por la dirección, por las instrucciones, por el pensamiento del Padre? Esa es nuestra tarea como discípulos, como hijos de Dios. Eso es nuestro reto que podemos lograr como parte del regalo del Padre para cada uno de nosotros. Darle y ponerle en primer lugar cada día es una tarea que tenemos que aprender. Así es que para poder hacer esto, lo primero que ustedes necesitan y yo necesitamos tener una Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia física? Muy bien. Ahora lo segundo que necesita es poner un horario. Levantarse y la primera hora de la mañana separarlo para comenzar a leer, comenzar a estudiar, y después de leer y estudiar entonces comenzar a orar. Y cuando comenzamos a orar, consecuentemente podremos sentir y experimentar la dirección del Padre. El propósito de hacer nuestro devocional no es nada más que entender la voz de Dios, qué es lo que está queriendo con mi vida y cómo yo puedo ser sanado, cómo yo puedo ser restaurado, cómo yo puedo ser corregido, porque es lo que va a hacer el Padre. En nuestro tiempo devocional con el Padre, Él nos va a corregir y nos va a decir, muy bien, estás haciendo muy bien esto, sigue haciéndolo. Y en esto estás flojo. Entonces usted va a encontrar pecados que va a tener que descubrir. Cuando usted lea el texto bíblico, va a tener que hacerse algunas preguntas. ¿Qué pecado hay allí que yo estoy repitiendo? ¿Qué pecado estoy haciendo yo? Usted no va a leer el texto bíblico solo para leerlo, va a reflexionar, va a pensar, ¿qué pecado estoy haciendo yo? ¿Qué me está impidiendo que pueda ver lo que Dios está queriendo decirme? ¿Cuál es el pecado que está obvio en el texto que yo estoy leyendo? Cuando leemos el texto bíblico, también necesitamos leer un libro a la vez. Es decir, si usted empieza Génesis, tiene que acabar Génesis. Si usted empieza Éxodo, tiene que acabar Éxodo. Si usted empieza Mateo, tiene que terminar Mateo. ¿Cuántos han leído la Biblia entera en este año 2023?
¿Cuántos han leído la Biblia entera en su vida por lo menos una vez? Los que no han leído todavía necesitan leer la Biblia entera por lo menos durante los siguientes 2 años, al menos una vez, para por lo menos entender lo esencial del pensamiento de Dios, como Él piensa. Y entonces cuando llegue el tiempo de prueba, nuestros pensamientos pueden estar afinados a los pensamientos de Dios. ¿Para qué sirve el devocional? Para que nos ayude el devocional, para que nos ayude el estudio bíblico personal. Bueno, como había mencionado la semana anterior, Dios no quiere cambiarnos. Escuche esto. Dios no quiere cambiarnos. No sé usted qué escuchó cuando vino a los caminos del Señor, que Dios quiere cambiarle. No, Dios no quiere cambiarnos. ¿Por qué nos va a querer cambiar si Él nos hizo? Él nos diseñó. Él nos dio todo lo que tenemos. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos dio las habilidades y a cada uno de nosotros nos hizo diferentes. Dios no quiere ponernos orejas más grandes. Aunque algunos no están contentos con sus orejas, Él sí está contento con las orejas. Algunos no están contentos con alguna característica personal, pero Él sí está contento porque Él nos diseñó. Él no quiere cambiarnos. Lo que Él vino a hacer vino a limpiarnos, a perdonarnos, a sanarnos, a salvarnos. Incluso cuando usted y yo pasemos de esta tierra y nuestro cuerpo físico tenga que volver al polvo de la tierra, nuestro nuevo cuerpo espiritual va a tener la misma forma que tiene ahora, y la misma talla, y la misma estatura. Por supuesto que esperamos que no con los kilos de más, sino fitness, según el diseño, ¿no es cierto? Porque nos dio un montón de músculos y nosotros le hemos hecho uno solo grande para no tener tantos, ¿verdad? Aquí en el vientre. Todo eso va a ser mejorado. Pero cuando el Señor nos transforme por completo, ¿qué sucede con la muerte? La separación. La muerte es la separación del alma del cuerpo. Eso es la muerte. Cuando nuestro cuerpo sea transformado, nuestro cuerpo va a ser el mismo exactamente. Y lo más interesante es que también vamos a ser las mismas personas. Así como usted es y ya se descubrió cómo es, los jóvenes están en esta lucha de descubrirse quiénes son. Pero esperamos que los adultos ya hayan descubierto quiénes son, ya puedan ser ellos mismos. Van a ser así de la misma manera, de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que ya no van a estar contagiados de tantos malos hábitos, de tantas malas percepciones. Limpieza va a ser su esencia, porque la muerte del Señor Jesús lo que hizo es limpiarnos y perdonarnos para que podamos estar en la presencia del Padre. Entonces, cuando el Señor nos llama, no nos llama para que seamos otros, nos llama para que seamos nosotros mismos y podamos ser aquel que Él nos llamó a ser, aquel que Él nos diseñó. En nuestro camino nos hemos llenado de tantos prejuicios, tantos peros, tantos pretextos. Muchos de nosotros estamos llenos de miedo. No queremos hacer nada por miedo. No entramos a servir, a ayudar, a compartir por miedo. Tenemos miedo al fracaso. Otros tienen miedo al éxito. Tienen miedo a qué dirán. Tengo miedo a que no podré. Un montón de peros que han entrado en nuestra vida y en nuestra mente. Y el Señor necesita revelarnos su palabra para limpiarnos y sanarnos de adentro para afuera. Eso es lo que tenemos que esperar cuando vamos a la palabra de Dios. Consecuentemente, cuando tenemos nuestro devocional, nosotros tenemos que preguntarnos intencionalmente: bien, Señor, ¿de qué me vas a limpiar hoy día? Y aquí en esta lectura que tenemos el día de hoy, una de ellas es: la primera hora de la mañana tiene que ser dedicada para la limpieza. Es lo que todos hacemos con nuestro cuerpo. Lo mismo tenemos que hacer con nuestra mente, lo mismo tenemos que hacer con nuestras emociones. Hay que dedicar la primera hora de la mañana. El Señor Jesús no dice: si les parece bien, dedíquense a orar. No dice:
hagan esto. Es una instrucción, es una orden. Es decir, Él nos diseñó, Él nos hizo. Él sabe que funcionamos mejor cuando seguimos las instrucciones que Él nos da. Vamos a funcionar mucho mejor si dedicamos nuestra primera hora de la mañana a ser limpiados, sanados, a ser restaurados, a ser cambiados nuestros pensamientos a pensamientos de gozo, de paz, de que es posible en Cristo. ¿Está haciendo eso? Aquí está levantándose en la primera hora de la mañana, ¿no? Usted sabe que levantarse y sin bañarse después de estar trabajando una semana, el cuerpo pesa. Así que lo primero que hay que hacer es bañarse en la mañana normalmente, asearse, todos lo saben, ¿no? Se asea en la boca, se asea en la cara, se asea en el cuerpo. Y entonces estamos listos, llenos de energía para hacer lo que hay que hacer durante el día. ¿Por qué va a ser diferente con nuestra alma y con nuestro espíritu? Si de ahí viene la vida. Tiene que ser así. Orar en la mañana, hacer nuestro devocional en la mañana es mejor que a la tarde. Nadie se baña en la tarde. Se baña para empezar. Ir a la palabra de Dios en la mañana no es lo mismo que ir a la palabra de Dios en la noche. En la noche estamos cansados, nuestro cerebro no funciona, nuestro espíritu se agota y no trae el propósito. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro devocional, algo debe pasar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debe pasar en nuestras vidas? Bueno, lo que debe pasar es que estamos siendo sanados, estamos siendo limpiados, estamos siendo restaurados, porque usted se va a un encuentro con Dios. Se va a estar un tiempo con Él en la mañana, apenas inicia. ¿Cómo le fue esta semana su devocional? ¿Cuántos leyeron su Biblia? Vamos a responder nuestro informe. Señorita Salo, por favor. Señora Cecilia, si es tan amable. Reparta bonito a cada uno, una hojita a cada uno. Vamos a dar nuestro informe respectivo de la semana. La semana anterior también hicimos una recepción de informe para ver cuántos de los que estamos aquí están haciendo su devocional. Es decir, cuántos están amando a Dios y poniendo a Dios en primer lugar. Cuántos han experimentado el poder de Dios para amarle. Porque esto es una cuestión que nadie puede hacer excepto aquel que ha sido perdonado y limpiado por la sangre de Jesús. Son los únicos que pueden hacer esto, los que han sido perdonados. Para los demás es imposible. Pero de los que están perdonados, todavía algunos no han puesto sus valores en orden, no han puesto lo primero en primer lugar. Lo han dejado en último lugar probablemente. Y lo primero que tenemos que hacer es poner a Dios en primer lugar. Así es que vamos a tratar de responder esta pequeña encuesta. Primera pregunta, no necesita poner su nombre. Los datos de la semana anterior dicen que el 60% de las personas que estuvieron la semana anterior, el 60% hace su devocional. Tenemos un 40% que no lo hace, es decir, no tiene una Biblia, no la lee, no sabe meditar en ella y no sabe orar. De cada 10, 6 saben hacerlo. Los otros todavía necesitan aprender. Pero de la semana anterior ya pasamos un tiempito, entonces algunos ya se han comprometido para continuar y hacerlo y vamos a ver cómo nos va esta semana. Así es que vamos a hacer la primera pregunta. Solamente ponga uno. No ponga la pregunta, solamente ponga uno. Si necesita un esfero, solo pídale ahí. Los anfitriones están listos para poder ayudarnos. Primera pregunta. La última semana, desde el domingo pasado hasta esta, ¿cuántos devocionales hizo usted? Y ponga allí un número. 1, 2, 3. No pondrá 8. Solo hay como hacer 7. Es que me estaba igualando de lo que no hice la anterior. No, ya eso ya pasó. Solo de la semana anterior acá. ¿Cuántos devocionales hizo? Póngale allí. No ponga su nombre, no, solo la cantidad. Ponga pregunta número 1. ¿Y cuántos devocionales hizo? Muy bien.
Ahora, hay algunos hermanos que ya saben hacer devocionales de la Biblia, pero hay otros hermanos que todavía no saben hacer devocionales de la Biblia y hacen devocionales de un libro que se llama devocional. Por ejemplo, el Pan Diario. ¿Alguien hace eso? ¿Ha visto eso? Un devocional es un devocional escrito ya que alguien lo hizo y nos da día por día para hacerlo. Algunos hacen devocional de eso. Otros ya saben hacer el devocional de la Biblia. ¿Cuánto debe durar su devocional? Bueno, lo mínimo que debe durar un devocional es 1 hora. 1 hora. Debemos trabajar para hacer el mínimo, siempre el mínimo. El mínimo es 1 hora, que incluye levantarse, orar, leer, meditar, volver a orar y hacer un plan para poner en práctica. 1 hora. Bien, segunda pregunta. De su devocional, de los que hizo la semana pasada, ¿cuántos de estos fueron de la Biblia? Responda ahí. 5, 4, 3, 2, 1, 0, no hice. De estos devocionales, ¿cuántos fueron de la Biblia? Tercera pregunta, tal vez algunos están haciendo del devocional, de un devocional. ¿Cuántos fueron de un devocional? Esa es la número 3. ¿Cuántos de los devocionales que usted hizo en la semana pasada son de un devocional? Y la última pregunta, la 4. ¿Cuánto tiempo tomó para hacer su devocional? Repetimos una vez más. Solo tiene que poner números. Nada más que números. Primera pregunta. La semana pasada, ¿cuántos devocionales hizo usted? La segunda pregunta, ¿cuántos hizo de la Biblia? Tercera pregunta, ¿cuántos de un devocional? Y la cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio, no es cierto, hizo en su devocional? Muy bien. Vamos a entregar nuestro reporte del día de hoy, por favor. Los servidores están listos para ponerle allí. Escríbale si es tan amable. No pondrá el nombre. No hace falta. ¿Qué es lo que debe pasar al nosotros hacer un devocional? Lo que va a pasar es que vamos a aprender a amar a Dios y a poner a Dios en primer lugar. Y como resultado de aprender a amar a Dios y poner a Dios en primer lugar, algo debe pasar en nuestra vida. Max Lucado, ¿alguien ha escuchado de Max Lucado? ¿Sabe quién es Max Lucado? Los que han leído la Biblia en un año con la historia de Dios saben quién es Max Lucado. Max Lucado es un autor de algunos textos, de algunos libros muy reconocidos, pero Max Lucado es un pastor bautista en Estados Unidos que escribe mucho acerca de la gracia de Dios y del poder de Dios. Él escribió uno de los mejores cuentos que yo he leído acerca de qué es lo que pasa en la vida de una persona cuando hace su tiempo diario de ir y amar al Padre. Y escribió una historia que se llama Punchinello. Vamos a leer esta historia, a escuchar esta historia. Así es que preste atención, por favor. Camina central, apáguenle las luces y póngale aquí, estas de aquí apáguenle para que podamos ver bien. Vamos a escuchar este cuento. Y al final vamos a concluir con una pequeña aplicación. Hola chicos y papis, soy Majo y hoy te quiero contar un hermoso cuento que se llama Tú eres especial, que escribió Max Lucado. Presta muchísima atención. Los Wemmicks eran gente pequeña, hechas de madera. Todos estaban tallados por un artesano llamado Elí.
Su taller formaba parte de una colina con vista a la villa. Cada Wemmick era diferente. Unos tenían grandes narices, grandes ojos, algunos eran altos, otros bajitos. Algunos usaban sombreros, abrigos, pero todos estaban construidos por el mismo artesano que vivía en la preciosa villa. Y todos los días, cada día los Wemmicks realizaban la misma tarea. Ellos se regalaban etiquetas unos a otros. Cada Wemmick tenía una caja de etiquetas de estrellas doradas y una caja de etiquetas de puntos grises. La gente empleaba su tiempo en pegarse etiquetas doradas o puntos grises unos a otros. Los más hermosos, aquellos construidos con maderas pulidas y hermosos colores, siempre obtenían estrellas. Pero si la madera estaba áspera o la pintura desconchada, los Wemmicks pegaban etiquetas grises sobre ellas. También los talentosos obtenían estrellas. Algunos eran muy fuertes. Otros sabían decir bellas palabras o podían cantar canciones hermosas. Todo el mundo les otorgaba estrellas. Algunos Wemmicks estaban totalmente cubiertos de estrellas. Cada vez que ellos obtenían una estrella, los hacía sentirse tan bien. Esto los impulsaba a querer hacer algo más para alcanzar otra estrella. Sin embargo, otros hacían cositas y obtenían puntos grises. Punchinello era uno de esos. Él trataba de saltar tan alto como los demás, pero siempre se caía. Y cuando caía, los demás hacían una rueda alrededor de él y le daban puntos grises. Algunas veces al caerse, su madera se arañaba, así que sus vecinos le daban más puntos grises. Entonces, cuando trataba de explicar la causa de su caída, de sus labios salía alguna tontería, y los Wemmicks le daban más puntos grises. Después de un tiempo, Punchinello tuvo tantos puntos grises que ya no quería salir a la calle. Tenía muchísimo miedo de hacer algo tonto, como olvidar su sombrero y caminar en el agua y que la gente le volviera a dar otro punto. La verdad es que tenía tal cantidad de puntos grises sobre él que cualquiera que se acercaría y le añadiría uno más hasta por gusto. Él merece montones de puntos, comentaba la gente de madera, de acuerdo unos con otros. Él no es una buena persona de madera, decían las demás personas. Después de un tiempo, Punchinello creyó lo que decían sus vecinos. Ay, ya no soy un buen Wemmick, decía él. En poco tiempo, él salió a la calle y empezó a relacionarse con otros Wemmicks que tenían un montón de puntos grises. Él se sintió mejor alrededor de ellos. Hola amigos, con ustedes me siento mucho mejor. Un día, él se encontró una Wemmick que era diferente a cualquiera de las que siempre había conocido. No tenía ni puntos ni estrellas, era puramente de madera. Se llamaba Lucía. Esto no se debía a que sus vecinos no trataran de pegarle sus correspondientes etiquetas, sino a que las etiquetas no se pegaban en su madera. Algunos de los Wemmicks admiraban a Lucía por no tener puntos ni estrellas, de modo que corrían hacia ella y le daban una estrella, pero la etiqueta se despegaba. Otros no la tenían en cuenta al ver que ella no tenía estrellas y le daban un punto, pero tanto la estrella como el punto se despegaban. Ay, yo quiero ser de esa madera, dijo Punchinello. No quiero marcas de nadie. Así que le preguntó a la Wemmick que no tenía etiquetas cómo ella había hecho para poder lograr tal cosa. Hola Lucía, ¿sabes? Me encantaría tener tu madera. ¿Qué hiciste tú? es muy fácil. Todos los días voy a ver a Elí. ¿Elí? ¿Quién es Elí? Sí, Elí, el artesano. Y me siento en el taller con él. ¿Por qué? ¿Por qué te sientas con él? ¿Por qué no lo averiguas tú mismo, Punchinello? Sube a la colina, él está siempre ahí. Y dicho esto, la Wemmick, que no tenía etiquetas, se dio la vuelta y se alejó dando unos grandes saltos. ¡Pero! ¡Qué raro!
le gritó Punchinello. Lucía ya no lo escuchó. Así que Punchinello regresó a la casa, se sentó cerca de una ventana y se puso a observar la gente de madera cómo corrían de aquí para allá, dándose estrellas o puntos unos a otros. Eso no es justo. Así que voy a ir a ver a Elí. Él se acercó al estrecho camino que iba hacia la cima de la colina y fue en dirección al taller muy grande. Al entrar allí, sus ojos de madera se abrieron desmesuradamente ante las cosas que veía. El taburete era tan alto como él mismo. Tuvo que estirarse sobre la punta de sus pies para mirar la altura de la mesa de trabajo. Un martillo era tan largo como su brazo. Punchinello tragó saliva. No me voy a quedar aquí. Y se dio vuelta para salir. Entonces oyó su nombre. ¿Punchinello? La voz era fuerte y profunda. Punchinello se detuvo. Punchinello, qué bueno que has venido aquí. Ven y déjame mirarte. Punchinello se volvió lentamente y vio la gran barba del artesano. Tú, ¿sabes mi nombre? Preguntó Punchinello. Por supuesto que lo sé. Yo te hice. Elí se inclinó, recogió del suelo a Punchinello y lo colocó sobre la mesa de trabajo. Parece que has recibido marcas malas. No significa eso, de verdad. Yo me esforcé mucho por no recibirlas, Elí. Oh, no tienes que defenderte de tus acciones ante mí, muchacho. Yo no me preocupo por lo que los demás Wemmicks piensan. ¿No te importa? No, y tú no deberías hacerlo tampoco. ¿Quiénes son ellos para dar estrellas o puntos? Son Wemmicks, exactamente como tú. Lo que ellos piensan no importa, Punchinello. Lo único que importa es lo que yo pienso. Y yo pienso que tú eres muy, muy especial. ¿Especial yo? ¿Por qué? Yo no puedo caminar a prisa, no puedo saltar. Si ves, mi pintura está desconchada. ¿Por qué soy importante para ti? Elí contempló a Punchinello, puso sus manos sobre aquellas espalditas de madera y habló muy lentamente. Porque tú eres mío. Esa es la razón de que seas importante para mí. Punchinello nunca había tenido a alguien que lo viera de esa forma, mucho menos su creador. No sabía qué responder. Cada día he estado esperando a que tú vinieras. Bueno, vine porque me encontré con alguien que no tenía marcas. Lo sé, ella me habló de ti. Elí, ¿por qué las etiquetas no se pegan sobre ella? Porque ella decidió que lo que yo pienso es mucho más importante de lo que ellos piensan. Las etiquetas únicamente se pegan si tú permites que lo hagan. ¿Qué? Las etiquetas solo se pegan si son importantes para ti. Lo más importante es que confíes en mi amor y dejes de preocuparte por esas etiquetas. No estoy seguro de haberlo comprendido. Lo vas a intentar, pero esto tomará su tiempo. Tienes demasiadas marcas. Por ahora, solo ven a verme todos los días y déjame recordarte cuánto te amo. Elí levantó a Punchinello de la mesa y lo puso sobre el piso, y cuando el Wemmick salía por la puerta, le dijo: Recuerda, tú eres especial, porque yo te hice y yo no cometo errores. Punchinello no se detuvo, pero en su corazón pensaba: Eso explica por qué soy tan especial ante sus ojos. Y al comprenderlo al fin, un punto feo gris cayó sobre la tierra. Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado. Y zapatito roto, mañana te cuento otro. La primera vez que leí este cuento, yo me di cuenta que yo había sido Punchinello, que tenía muchos puntos negros.
Y había muchas cosas que la gente me había dicho, incluido mi familia, mis vecinos, mis amigos, los hermanos de la iglesia, compañeros de clases, de trabajo, y muchas marcas había en mi corazón que me impedían descubrirme quién era yo. Elí es el nombre que el autor le puso al artesano, pero Elí es el nombre de Dios. Y Jesús clamó en la cruz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Es el mismo nombre del Eterno, del Padre. Cada devocional que usted va y hace cada mañana tiene como objeto no hacer la tarea, sino ser sanado, ser limpiado, ser restaurado. Porque ese es el plan del Maestro. Por eso es que es tan importante no descuidar nuestro devocional, no descuidar nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra meditación, pero la meditación tiene que llevar a que como consecuencia de esa meditación comiencen a caer esos puntos negros que alguien nos lo puso y que nos dijeron cómo tenemos que ser, cómo no tenemos que ser, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y esos puntos negros, la razón por la que son negros es porque son cargas negras. Obstruyen nuestros pensamientos, obstruyen nuestras actitudes, obstruyen nuestra capacidad de mostrar amor al prójimo. No somos fuente de vida, sino somos fuente de amargura. Pero el Padre nos ha llamado para que podamos ser fuente de vida, fuente de bondad, fuente de amor, fuente de perdón, fuente de ánimo. Nuestros hijos necesitan padres que amen. Nuestra familia necesita padres, hermanos que amen. El mundo que está a nuestro alrededor necesita personas que muestren el amor de Dios. Y los únicos que pueden mostrar ese amor son aquellos que están con Elí, Elí todos los días y disfrutan de esta relación con el Padre de tal manera que se convierten cada vez más parecidos en Él. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Los que ya han leído el Éxodo, Moisés estuvo 40 días en el monte hablando con el Padre. Y cuando él bajó después de esos 40 días, al hombre nadie le podía ver porque brillaba su rostro. Cuando alguien está con el Padre, es notorio. Se da cuenta, se puede saber. Las manchas negras van saliendo, deja de ser importante otras cosas. Por eso es que es tan importante el devocional. El amor del Padre va a fluir en este encuentro diario. Si algo que tenemos que hacer nosotros es organizar nuestro tiempo para que podamos dar la primera hora del día a este encuentro en el taller del Maestro. Solo estar en el taller del Maestro es suficiente para que los puntos negros de la gente resbalen, las estrellitas que da la gente resbalen, y me convierta yo cada vez más en un hijo de Dios, en un cristiano, que es el propósito. El devocional no es una tarea que cumplir, es una oportunidad para experimentar esta cercanía del Padre a través de la meditación. Por eso es que meditar es muy importante. Si usted solo lee y no medita, no va a pasar nada ahí. Pero tiene que meditar, es decir, tengo que estar pensando, Padre, ¿qué quieres limpiarme en mí? Muestra. Y inmediatamente va a caerse el punto negro de nosotros, inmediatamente va a comenzar a surgir este fluir del amor del Padre hacia las demás personas. Los ojos van a cambiar, la forma como podemos ver nuestra vida va a cambiar. Ese es el propósito de nuestro llamado. Para eso hemos sido llamados, para brillar, para hacer luz. La luz no cambia a nadie, solo brilla. Usted no tiene poder para cambiar a nadie, ni siquiera para cambiarse usted mismo. Pero el Padre tiene poder para limpiarnos, quitar nuestras manchas y entonces usar nuestras vidas para reflejarle a Él, que es el propósito de ser llamado. Para eso sirve el devocional. ¿Está haciendo su devocional? ¿Quiere hacer su devocional? Empiece de la próxima semana, empiece desde el día de mañana mismo, tempranito, organícese. Recuerde que
Primero, no va a ser fácil. Repita conmigo, no va a ser fácil. Porque la carne es débil, es floja la carne. La carne dice, no, más lueguito. Aunque el espíritu está despierto, y listo y dispuesto, la carne es débil. Pero a pesar de que es débil, sí es posible poner este valor dentro de nosotros. No va a ser fácil, va a ser muy duro y va a tomar tiempo. No va a ser suficiente una semana. Va a necesitar más que una semana, más que un mes. Estar haciendo al mismo tiempo, esforzarse, darle continuamente, y después de un mes, cuando usted entregue su informe, porque todas las semanas vamos a estar recibiendo el informe, vamos a tener un informe que diga el 99% está haciendo su devocional. Cuando esté haciendo el 99% del devocional, usted va a encontrarse caritas nuevas todo el tiempo. Va a darle mucho gusto encontrarse con otras personas. Usted va a darse cuenta que esa dificultad que tiene para mostrar alegría desapareció. Esa dificultad que tiene para tener pensamientos positivos desapareció. Esa dificultad que tiene para dominar su carácter desapareció. Esa dificultad que tiene para estarse quejando, dejarse de quejar y estar siempre viendo lo malo en las personas desaparece. Y sus actitudes comienzan a cambiar. Y sus relaciones comienzan a cambiar. Y las personas ahora quieren estar más cerca de usted en vez de estar más lejos de usted. Es lo que debe pasar cuando el devocional está haciéndose regularmente, todos los días, la primera hora de la mañana. Y por supuesto, las oportunidades se van a abrir. Y todos van a preguntar, oye, ¿y por qué estás así? Ah, es que estoy yendo al taller de Elí. Estoy leyendo mi Biblia, estoy estudiando, estoy dejando que ella me limpie, me sane. El día de ayer tuvimos un taller para el proyecto que tenemos de la plantación de la iglesia hija y entrega de unos pequeños oportunidades evangelísticas. Y una de las experiencias más notorias que tuvimos allí fue el testimonio de unos niños que después de recibir un regalo de parte de Dios y de ir a la palabra de Dios, los niños venían a recibir instrucción, pero los papás también. Y el testimonio de los niños decía algo tan sencillo: ¿te gusta este taller, este curso que hemos tenido de la Biblia? Dice, sí. ¿Por qué? Porque mis papás ahora han cambiado. Ya no pelean tanto entre ellos y ya no me pegan. Y el testimonio de un pequeño niño, aún de un pequeño niño, puede ser sacudido por la experiencia de acercarse al Padre. ¿Sabe lo que puede pasar cuando uno se acerca al Padre? Al dueño de todo. Por eso es que es tan importante que le demos nuestro tiempo. Organicémonos para darle nuestro tiempo. No importa si entiende o no entiende, solo denle el tiempo. Prepárese y denle la primera hora de la mañana durante la siguiente semana. No le pido que lo haga durante todo el 2024, no sabemos. Solo le pido que lo haga durante las siguientes semanas si el Señor le da oportunidad. Durante la siguiente semana, lo primero que haga en la mañana, en la primera hora, después de asearse lo necesario, tome su Biblia, separe un espacio, comience a leer y dése una horita para leer, meditar y volver a orar y experimentar un encuentro con Dios, un encuentro con el Padre. ¿Le gustaría hacer eso? No va a ser fácil, pero no hay otro camino, porque para eso usted y yo hemos sido llamados. No hay paz fuera de esto, no hay gozo fuera de esto, no hay esperanza fuera de esto, no hay madurez fuera de esto. No somos aquellas personas que Dios nos diseñó fuera de esto, no podemos serlo, es imposible. Pero solamente dentro de Él es posible. Muy bien, vamos a terminar, hermanos, con una pequeña tiempo de oración. Póngase sobre sus pies si es tan amable. Deje su Biblia a un ladito.